Buenas noches, Estrato les da la bienvenida al webinar de compras públicas para principiantes, el cual será dirigido por la ingeniera Gabriela Sánchez, ingeniera en negocios internacionales. Tiene un diplomado en ciencias políticas y administración pública y gobernanza territorial. Es cofundadora de Estrato Estudio Jurídico y mantiene una amplia experiencia en contratación pública, tanto en instituciones públicas como en privadas. La modalidad en la que vamos a manejar este webinar es la siguiente. En primer lugar, vamos a dar paso a nuestra expositora y una vez que la ingeniera concluya, daremos paso a sus preguntas, las cuales pueden ir realizando en el transcurso de la misma. Buenas noches con todos, espero que me escuchen. Mi nombre es Gabriela Sánchez. Les agradezco a todos por estar aquí este día. Para Estrato es importante siempre estar a la vanguardia. El día de hoy nos ha interesado mucho dar este tema de compras públicas para principiantes por la situación que atraviesa nuestro país, que es importante para todos nosotros. Entonces, quiero empezar un poco por compartir con ustedes lo que hemos considerado son los principios de la contratación. Hablando de historia. Cuando hablamos de historia, entonces, las compras públicas nacen a partir de que los reinados, las repúblicas, las naciones y los estados desde siempre han tenido que realizar compras para solventar las necesidades de su existencia, tanto como entes y también para solventar las necesidades de la comunidad. En nuestro país y en la región América del Sur, la regulación a las compras estatales nace porque desde tiempos memoriales ha existido un tanto de preferencia por ciertos grupos sociales. Tanto es así que desde la época de la colonia, quienes manejaban el comercio estatal eran los criollos, que eran los nacidos en territorio, ahora nacional, antes llamado Nuevas Indias, pero hijos de españoles. Entonces, siempre ha existido un cierto direccionamiento en el manejo. Desde 1809 y 1810, cuando ya el Ecuador es independiente y empieza a regir sus leyes, es cuando se empieza a reclamar ya la igualdad tanto en derechos y deberes. Como es de conocimiento de todos, el Estado es el mayor comprador, se lo denomina el gran contratante, porque es el principal dinamizador de la economía de cada país. Todo en un país depende del presupuesto del Estado, es decir, del dinero que el Estado tiene disponible para realizar sus compras. Dentro de compras podemos entender bienes, servicios, obras y consultoría. En nuestro país, la ley de contratación pública nace a partir de la Asamblea de Montecristi. En la Asamblea de Montecristi, en el 2008, fue creada la Ley de Contratación Pública. Bueno, pero entonces, ¿qué es la contratación pública? Miremos un poco. La contratación pública tiene su organismo rector. Antes era el INCOP, ahora llamado CERCOP. Es una herramienta que les permite a las autoridades cumplir con sus planes de gobierno y también cubrir las necesidades de las entidades, enmarcados en el ámbito de la competencia, la misión y visión de las instituciones públicas. La
contratación pública se realizan las compras de las entidades sujetas a esta ley. Textualmente dice el Pleno de la Asamblea Constituyente en su primer considerando que es necesario crear un sistema de contratación pública que articule y armonice a todas las instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de planificación, programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, así como en la ejecución de obras públicas que se realicen con recursos públicos. Es decir, que tiene potestad normativa y de supervisión. Normativa porque hay que recordar que la ley de contratación pública, que el CERCOP, aparte de la ley de contratación pública, también emite resoluciones. Conforme ha pasado el tiempo, se han emitido varias resoluciones. Significa que sirve para articular las compras estatales y permitir la inclusión de nuevos oferentes, con el fin de dinamizar la economía local y nacional. Bueno, aquí tenemos que hacer un primer paréntesis, ¿sí? Al referirnos de el dinamizar la economía nacional, porque todo parte del presupuesto del Estado, todo parte del presupuesto del Estado. Entonces, todos los cálculos en contratación pública se hacen a partir del presupuesto del Estado. ¿Cuál es la base legal? En la base legal tenemos la Ley de Contratación Pública, que fue la aprobada en Montecristi en el 2008, el reglamento de la Ley de Contratación y tenemos ahora la codificación de resoluciones del CERCOP, que es la recopilación de todas las resoluciones que ha emitido el CERCOP y su última actualización se la realizó en abril del 2020, es decir, este mismo año. ¿Cuáles son los sujetos de contratación? Cuando hablamos de sujetos de contratación, nos referimos a dos grandes grupos. Número uno, las entidades contratantes. Y número dos, los oferentes. Las entidades contratantes que están detalladas en la Ley de Contratación Pública en su artículo 1 y que dice que son todas estas que yo les detallo aquí. Lo más importante que yo quisiera que sepamos en esta noche es que lo que hace, ¿sí? Las empresas que constan en este artículo 1 son todas las empresas que tiene el Estado y todas las empresas que digan en su nombre que son públicas o que su concepto sea el ser público. Esas son las empresas que están sujetas a esta ley. Además, son empresas que reciben dinero del Estado y que aunque sea, si no reciben el 100% del presupuesto, al menos desde el 50%. Si el Estado le pone a una empresa el 50% de su presupuesto, esta empresa ya está sujeta a contratar conforme lo manda la Ley de Contratación. Entonces, tenemos dos grandes grupos, las entidades contratantes, todas las entidades estatales, y los oferentes, que pueden ser personas naturales, cualquier persona que tenga un RUC, o personas jurídicas, que pueden ser compañías, sociedades anónimas, consorcios, etcétera. Muy bien. Ahora que un poco entendemos la base legal y lo que es la contratación, yo quisiera detallar unas definiciones. Para mí, estas son las 17 definiciones más importantes de contratación pública. Entonces, la mayoría de definiciones quiero decirles que se encuentran claramente establecidas en la Ley de Contratación. El artículo 6 de la Ley de Contratación nos habla de algunas definiciones. Sin embargo, yo he querido citar unas cuantas más. Empecemos por lo que son los bienes. Los bienes son aquello que nosotros podemos ver, aquello que nosotros podemos tocar
y que además se puede contar. Entonces, bienes, lo que podemos ver, tocar y contar. Servicios. Servicios son los beneficios que no vemos. El servicio de asesoramiento, por ejemplo, el de consultoría, el de estudios, los servicios de transporte, esos están catalogados como servicios. Luego tenemos dos términos importantes que son normalizado y no normalizado. Estos dos términos están claramente expresos en el artículo 2 de la Ley de Contratación y en el artículo 42 del reglamento. La diferencia básicamente entre normalizados y no normalizados es que los normalizados son los que usted los puede describir claramente y que además son comparables. Es decir, que se puede comparar entre uno y otro. No tienen características específicas. Por ejemplo, si estamos haciendo la adquisición de unos tarros de basura. Yo digo tarros de basura de tamaño mediano, que su porte sea hasta 15 centímetros. Ese es un tamaño que existe normalizado ya, porque es un tamaño que consta dentro de INEN. Ahora, ¿qué es no normalizado? No normalizado es que el tarro sea de 15 centímetros de plástico y que además tenga que tener un orificio especial para que se puedan introducir únicamente agujas de bisturí. Agujas de jeringa o agujas de coser. Entonces, ese ya es un no normalizado, porque de pronto tiene características muy, muy específicas. Esa es una diferencia que tenemos que hacer entre lo normalizado y lo no normalizado. Además, ahora ya el CERCOP cuenta con un listado de bienes y servicios normalizados y no normalizados, porque además estos ya constan dentro del catálogo electrónico. Es importante saber eso porque esto determina el tipo de proceso que se va a realizar en el futuro, si es que es una cosa muy común o no es una cosa muy común. Otro de los conceptos que son importantes es el tema del contratista incumplido. ¿Quién es el contratista incumplido? El contratista incumplido es el contratista que fue adjudicado, firmó el contrato y no cumplió su oferta. Fue adjudicado por el portal, es decir, que en el portal le salió adjudicado. Fue a la empresa pública, firmó el contrato, pero luego de que firmó el contrato no cumplió con la oferta. Entonces, a esta persona se le declara contratista incumplido. Todos estos términos están expresados en la ley, como les digo. Sin embargo, es muy importante que los detallemos. Otro de los términos es contratista fallido. Contratista fallido, en cambio, es la persona que fue adjudicada por el portal, pero luego de que fue adjudicada, ya nunca se presentó a la firma del contrato. Entonces, fue adjudicado, pero no firmó contrato. Entonces, el fallido tiene una penalidad de no participar 3 años y el incumplido tiene una penalidad de no participar 5 años. Luego, sigamos. ¿Cuál es la diferencia entre término y plazo? Término es cuando estamos hablando únicamente de días hábiles. Y plazo es cuando estamos hablando de días calendario. Entonces, si yo digo 15 días término, estoy hablando en semanas normales de 3 semanas, porque estoy hablando de que cada semana tiene 5 días hábiles, son 15 días, 3 semanas, término, 15 días hábiles. El plazo son días calendarios. Si yo les digo 15 días calendarios, ya no son 3 semanas. Estamos hablando ya de 2 semanas únicamente, porque ahí sí constan los fines de semana. En el término no constan los fines de semana. Otro término importante de entender es qué son los pliegos.
Los pliegos son este formato que tiene cada proceso, que además está publicado en el CERCOP. Entonces, los pliegos son un texto base en el cual nos vamos a regir para presentar nuestras ofertas. ¿Qué son los famosos TDRs? Los TDRs son importantes cuando hablamos de servicios. TDRs significa término de referencia, y el término de referencia se aplica únicamente cuando estamos hablando de servicios. Lo siguiente que tenemos es término de referencia, especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas son tratadas, en cambio, en el caso de bienes. Cuando estamos hablando de bienes, necesitamos una especificación técnica, porque el bien siempre tiene que contener unas características. Tiene que ser de un color, tiene que ser de un tamaño, tiene que ser de una forma. Entonces, el bien siempre tiene que tener una característica. Y los TDRs se aplican en caso de servicio porque siempre tienen que haber términos de referencia. Cuando se considera que está cumplido, cuando no se considera que está cumplido, etcétera. ¿Y qué es el PAC? El PAC es el Plan Anual de Contratación. El Plan Anual de Contratación está detallado en el artículo 22 de la Ley de Contratación, donde nos dice que todas las entidades están obligadas a tener un plan anual de contratación que tiene que ir conforme los objetivos de su Plan Nacional de Desarrollo, en el caso de las entidades públicas, ¿cierto? Que además tiene que estar publicado en la página web del CERCOP dentro de los primeros 15 días del año, porque el PAC nos dice todo lo que la entidad pública va a comprar durante el año. Entonces, siempre es importante revisar los PAC de las entidades, porque ahí las entidades nos están diciendo qué van a comprar, de qué valor va a ser esa compra y en qué cuatrimestre, o sea, en qué etapa del año, porque el año tiene 3 cuatrimestres, en qué etapa del año se va a realizar esta compra. Entonces, nosotros ya podemos programar en qué momento nosotros tendríamos que acercarnos a la entidad para estar atentos de lo que vamos a realizar, de la oferta que nosotros vamos a entregar. Otro término que siempre se usa es el VAE. El VAE es el valor agregado ecuatoriano. El valor agregado ecuatoriano es un porcentaje de valor nacional. Este porcentaje está determinado por el CERCOP, tiene un cálculo que se realizó conjuntamente con el Ministerio de Industrias, donde a cada servicio y a cada bien ya se le ha determinado un porcentaje de valor nacional. Entonces, cuando uno va a presentar sus ofertas, tiene un formulario que es el formulario del VAE, del valor agregado ecuatoriano. En ese caso, hay que revisar en el CERCOP, en la página del CERCOP, este cuadro que ya existe, que ya está hecho, donde tenemos que encajar el tipo de servicio al que nos vamos a referir. Y el término más importante y que nosotros debemos aprender esta noche es el tema de ferias inclusivas. El tema de ferias inclusivas, este es un tema que está detallado en todos los tipos de contratación. Existe en el momento ya un catálogo inclusivo, un catálogo inclusivo. Aparte del catálogo electrónico, tenemos también el catálogo inclusivo, donde participan las personas o entidades o empresas que han participado en las ferias inclusivas. Dice la ley en el artículo 6, numeral 13, las ferias inclusivas es un evento realizado al que acuden las entidades contratantes a presentar sus demandas de bienes y servicios, que generan oportunidades a través de la participación incluyente de artesanos, micro y pequeños productores, en procedimientos ágiles y transparentes para la adquisición de bienes y servicios de conformidad con el reglamento. En el artículo 59
en el artículo 59.1 también hablamos de la feria inclusiva y nos dice que en este procedimiento únicamente podrán participar en calidad de proveedores los productores individuales, las organizaciones de la economía popular y solidaria, las economías de los artesanos, los micro y pequeños unidades productivas. El tema de las ferias inclusivas es un tema muy importante porque es la forma en la que el Estado está cumpliendo con uno de los principios que vamos a ver a continuación. Entonces, en las ferias inclusivas principalmente participan actores de economía popular y solidaria, asociaciones, organizaciones populares, artesanos, pequeñas empresas, empresas productivas. Ellos son los que deben estar más atentos a las ferias inclusivas. Y si ya han revisado el catálogo inclusivo, tienen que tratar de adherirse al mismo si es que sus servicios ya constan ahí, porque si sus servicios ya constan ahí significa que ya existe un parámetro. Entonces, sería importante que todas las personas que pertenecen a economía popular y solidaria, a los artesanos, a los micro y a las pequeñas unidades productivas, que se pongan a revisar el catálogo inclusivo para mirar en dónde pueden encajar y poder brindar sus servicios al Estado. Otro de los conceptos, proceso. ¿Cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento? La diferencia entre proceso y procedimiento es que el proceso es un conjunto de actividades que están mutuamente relacionadas entre sí y que forman parte de una entrada y de una salida. Cuando nosotros hacemos un proceso de industrialización, nosotros tenemos una entrada y una salida. Entra atún y sale atún enlatado. Ha pasado un proceso de industrialización. Eso es lo que pasa con los procesos. Siguió unos pasos. En el proceso, en nuestro producto, siguió unos pasos. Y esos pasos son los que vienen a hacer el procedimiento, que es la forma específica de llevar a cabo una actividad. Entonces, el proceso de contratación es el proceso de subasta inversa, pero este proceso de contratación tiene un procedimiento determinado. Entonces, hay que estar atentos del proceso y del procedimiento. Ahora, la diferencia entre multa y glosa. La multa es exclusiva para el servidor público, pero la glosa también puede ser para el contratista por responsabilidad solidaria. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de multa y glosa, la multa, existen dos tipos de multa. La multa que recibe el contratista, es decir, el proveedor, cuando no ha cumplido los tiempos y los plazos en los que tenía que entregar el servicio, y esa es una multa por retraso que le cobran al proveedor. Pero también los servidores públicos, que son quienes ejecutan el procedimiento o el proceso de contratación, pueden tener multas, pero además ambos pueden tener glosas, porque la glosa la recibe el servidor público por el mal uso que le está dando al dinero del Estado. Pero asimismo, el contratista puede recibir una glosa porque los dineros que está recibiendo pertenecen al Estado. Entonces, la glosa es cuando los dineros son del Estado. La multa es aplicada por alguna falta que ha cometido el contratista o el servidor público. Bueno, un poco ahora que ya hemos hablado de estos conceptos importantes de contratación, yo quiero compartir con ustedes lo que serían los principios que rigen a la contratación pública. Y los principios están expresamente dichos en el artículo 4 de la ley de contratación, ¿sí? Y dice textualmente, como ustedes pueden ver,
Para la aplicación de esta ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional. Los principios son mandatos de optimización. Según el jurista alemán Robert Alexy, se norma a través de principios. Entonces, los principios pueden ser interpretados, pero la ley tiene que ser cumplida. Cuando estamos hablando del principio de legalidad, significa que se tiene que cumplir tal cual como dice la ley que tiene que ser el procedimiento. Cuando estamos hablando de trato justo, estamos hablando de que tenemos que darle al proveedor la misma posibilidad de llegar a cumplir o de llegar a alcanzar a tener el contrato que a los demás oferentes. Ese es el trato justo, la igualdad, la calidad. El Estado no puede comprar productos de mala calidad. El Estado tiene que tener productos que sean de calidad, de la mejor calidad, que sean óptimos para su uso. No puede, la vigencia tecnológica, no puede tener el Estado productos que sean caducos, que ya su tecnología esté pasada, que ya su tecnología no sirva de aquí a un año, porque la tecnología actualmente es muy cambiante. Entonces, el Estado, uno de sus principios del gasto tiene que ser que tenga vigencia tecnológica. La oportunidad, lanzar procesos conforme lo ordena la ley, que todos tengan oportunidad, la concurrencia. No puede ser que tengamos un proceso de contratación en donde hay un solo oferente. Si usted tiene un proceso de contratación donde hay un solo oferente, usted no está cumpliendo con el principio de concurrencia. El principio de concurrencia nos obliga a tener muchas personas ofertando. La ley dice mínimo 3 proformas, pero en el momento de la oferta con 3 proformas solo presenta una, en ese momento hay que revisar porque no está cumpliéndose con la concurrencia. La transparencia, si usted dice, lanzan un proceso y usted tiene el tiempo de preguntas y respuestas y usted le hace una pregunta a la entidad y le dice, señor contratante, por favor explíqueme en esta parte de los pliegos, dice esto y no comprendo. Y le dice de respuesta, toda la información se encuentra en los pliegos. Entonces, no hay transparencia. La publicidad tiene que cumplirse con el haber dado a conocer a muchos oferentes. La publicidad es cuántos correos y cuántas proformas yo pedí para tener este número de proformas al final. Y la participación nacional, que siempre tenemos que dar preferencia a las empresas nacionales, a los pequeños oferentes, a los microemprendedores y demás. Esa es la participación nacional. Entonces, de esto pudiéramos decir que de los principios pudiéramos derivar a unos objetivos. Los objetivos del sistema. Pudiéramos decir que los objetivos del sistema son garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el plan de desarrollo, porque recuerden que para hacer un gasto primero habrán que revisar en el PAC, en el Plan Anual de Contratación, porque tiene que constar ahí, y además estar en concordancia con el Plan de Desarrollo, porque es un gasto público, es un dinero del Estado. Lo siguiente, garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación plena de las normas contractuales. Garantizar la ejecución de los contratos, es decir, que la empresa pública no puede convertirse en la piedra de tropiezo del contratante. Tiene que siempre brindar la facilidad, garantizar la transparencia, que los documentos estén a la luz, que la gente pueda revisar la documentación, etcétera. Promover la participación de artesanos, profesionales, microempresas y pequeñas.
porque la idea del Estado es dinamizar economía, entonces siempre tiene que estar pendiente de los microempresarios y de las pequeñas empresas. Agilitar, simplificar y adecuar los procesos. Ahora ya se está dando paso a lo que es la firma electrónica, entonces esa es una manera de simplificar un proceso, porque las personas que tienen firma electrónica en el futuro van a poder enviar sus ofertas únicamente por el portal y ya no tendrán que llevar los sobres a las empresas. Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría. La cantidad de denuncias que existen en la actualidad por temas de corrupción es precisamente porque ahora ya los datos son públicos. En la página del CERCOP ustedes pueden entrar y mirar en cuánto se está contratando, cómo se está contratando, porque esta página se activó en el momento en el que inició la emergencia en el mes de marzo. Entonces, del mes de marzo acá, en la página del CERCOP, están publicados a tiempo real todos los procesos de compra, porque como son procesos por emergencia, tienen un procedimiento especial, no están siguiendo los mismos procesos que nosotros vamos a ver en este momento, donde yo les quiero explicar un poco de lo que son los regímenes de contratación. ¿Sí? Cuando hablamos de regímenes de contratación, tenemos diferentes cosas en las que tenemos que pensar. Primero, los regímenes son los mecanismos, las formas en las que vamos a contratar, pero estos regímenes tienen un punto de partida. Y el punto de partida y la condición determinante es el monto. Entonces, el régimen un poco va a depender de si lo que nosotros vamos a adquirir es normalizado o no normalizado. Acuérdense que lo normalizado era lo que tiene características parecidas y lo no normalizado es lo que tiene características muy especiales. Entonces, primero depende de si lo que vamos a comprar tiene características generales o especiales. Y una vez que nos hemos dado cuenta de si tiene características generales o especiales, pasamos a pensar en cuál es el monto que va a valer eso que nosotros vamos a adquirir. Y todo esto es lo que nos determina qué proceso vamos a seguir. Pero partimos nuevamente del presupuesto referencial del Estado. Ahora me van a comprender lo que yo les explico. El CERCOP publica todos los años los montos mínimos y máximos para cada tipo de proceso de contratación, porque el cálculo de cada uno de ellos se hace en base al valor del presupuesto del Estado multiplicado por un coeficiente que ya está establecido por la ley. Nunca sabemos cuál va a ser el presupuesto referencial o inicial del Estado. Eso es una cosa que solamente nos puede decir el gobierno. Pero lo que ya nos dice la ley en sus diferentes artículos es ese monto, ¿por qué coeficiente tenemos que multiplicar? Sin embargo, aquí ustedes pueden ver y tienen el acceso a este link, que es donde están publicados los montos de contratación. Yo aquí les he copiado y les he pegado los montos de contratación pública. El presupuesto inicial del Estado este año fue de este valor que está aquí, que es un valor enorme y que yo voy a decir que son 35 millones con muchos ceros después. Con este número se calcula el coeficiente con el que nos vamos a determinar los procedimientos que vamos a seguir. Aquí nos dice, bienes y servicios normalizados. Los bienes y servicios normalizados se pueden hacer únicamente de 4 maneras. Catálogo electrónico, subasta inversa, ínfima cuantía y menor cuantía. Cuando hablamos de catálogo electrónico, nos dice que no hay límite de monto. Es decir, que si hablamos de bienes y servicios normalizados y vamos a comprarlos en catálogo electrónico, bienes y servicios normalizados son los bienes y servicios sin características especiales, cuyos productos ya están publicados en el catálogo electrónico. Cuando vamos a comprar por catálogo electrónico, las entidades no tienen límite de monto.
Es decir, que si usted, pequeño artesano, pequeño emprendedor y demás, tiene un servicio o un producto que está en el catálogo inclusivo, a usted le pueden comprar sin límite de monto. Esa es la gran ventaja que nos da el Estado cuando estamos en catálogo electrónico. Siguiente, subasta inversa electrónica. Si hablamos de bienes y servicios normalizados, decimos que para este año, con respecto al presupuesto inicial, que es de 35 millones, etcétera, la subasta inversa electrónica no puede ser mayor a $7,099.68. Ese es el valor en el que inicia la subasta inversa electrónica. Por lo tanto, la ínfima cuantía será inferior a ese valor. La ínfima cuantía es el procedimiento que hacemos por los valores más pequeños. Entonces, la ínfima cuantía tiene que ser inferior a 7,999.68 y la subasta inversa tiene que ser todo lo que va después de 7,999.68. Y así, en este cuadro, tenemos detallado absolutamente todos los montos de contratación. Entonces, una vez que nosotros sabemos si es un bien o un servicio, si es normalizado o es no normalizado, si es una obra o es una consultoría, nosotros tenemos que acudir a esta lista. Y en esta lista tenemos que mirar los montos en los que se va a contratar, porque aquí ya nos está diciendo cuál va a ser la manera. Muy bien, empecemos entonces con lo que sería el régimen común. Cuando hablamos de régimen común, estamos hablando principalmente de consultoría, obras, bienes y servicios normalizados y no normalizados. Cuando hablamos de consultoría nos habla el artículo 40 de la Ley Orgánica de Contratación y nos dice, señores, la consultoría se puede hacer únicamente de 3 maneras. Lista corta, contratación directa y concurso público. Aquí yo les he copiado lo que dice textualmente el artículo 40. Entonces, si nos ponemos a leer textualmente, dice montos y tipos de contratación. La celebración de contrato de consultoría se sujeta a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública con las siguientes disposiciones. Número 1, contratación directa. Cuando el presupuesto referencial del contrato sea inferior o igual al valor que resulte de multiplicar el coeficiente por el monto del presupuesto inicial del Estado. Entonces, aquí ya nos está diciendo, señores, la consultoría tienen 3 formas de hacer. Número 1, contratación directa. Número 2, mediante lista corta. Número 3, contratación mediante concurso público. Pero aquí mismo la ley ya le está diciendo al servidor público cómo tiene que hacer la multiplicación del valor que va a tener de referencia, es decir, del coeficiente con el valor referencial del Estado. Básicamente, lo que ya habíamos dicho antes, que es regirnos a esta tablita. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Venir acá y decir, consultoría, lista corta, mayor a 70,996. Es decir, que si mi consultoría es de $80,000, tiene que salir por lista corta. Si mi consultoría es menor a $70,000, yo puedo hacer una contratación directa, porque aquí dice consultoría, contratación directa, menor o igual a 70,996.84. Lista corta, mayor a, y aquí están los valores de cada uno. Entonces, aquí es donde me va a decir cuál de estos procedimientos yo voy a tomar en caso de que yo tenga que hacer una consultoría. Perfecto, muy bien. Sabemos la consultoría. Ahora, los interesados en obras, ¿cómo nos vamos a manejar en obras? En obras tenemos estos sistemas de contratación, ínfima cuantía, menor cuantía, licitación, cotización y feria inclusiva.
Por favor, quiero que tomen en cuenta que dentro de las obras también se encuentra la feria inclusiva. Nuevamente, les invito a todos a revisar el catálogo electrónico inclusivo para que verifiquen si sus servicios o sus productos están ahí, porque ustedes pueden abrirse a lo que en obras ínfima cuantía, el artículo 52.1 nos habla de lo que son las ínfimas cuantías en la ley de contratación. Lo mismo tenemos el artículo 51 para lo que es la menor cuantía, para lo que es la licitación y la cotización. Sin embargo, otra vez quiero recalcar que volvemos a lo que yo les había dicho, el cuadro donde tenemos ya lo que serían los bienes normalizados y no normalizados, y donde ya tenemos el cuadro de montos. Aquí también están las obras, y nos dice, obra, contratación directa, obra, contratación integral por precio fijo, obra, licitación, obra, cotización, obra, menor cuantía. Y a la final, es el cuadro con el que nos vamos a regir para absolutamente todos los procedimientos que vamos a realizar. En el caso de bienes y servicios, tenemos normalizados y no normalizados. Normalizados, catálogo electrónico, ínfima cuantía, menor a 7,000, subasta inversa, mayor a 7,000, y feria inclusiva. La feria inclusiva se lleva por el catálogo electrónico inclusivo. Entonces, nuevamente, aquí, tanto en normalizados como en no normalizados, se encuentra la feria inclusiva. Por favor, nuevamente les digo, revisen, que será muy importante saber si su empresa está dentro de ese grupo. Vamos al siguiente punto, que sería el régimen especial. En el régimen especial se encuentran las contrataciones especiales, las contrataciones que ya en realidad tienen características súper individuales, como los fármacos que tienen un gramaje especial de cierto fármaco, como la seguridad del Estado, comunicación social, que son cosas que hay que detallar, que depende si le hacen la propaganda, no le hacen la propaganda, o si le hacen el arte o no, la asesoría jurídica, que básicamente uno debe escoger con qué asesor jurídico se siente más confiado, con qué persona siente que a uno le va a llevar hacia una solución. Las obras artísticas, científicas o literarias, repuestos o accesorios, porque los repuestos son específicos. La llanta del carro tiene un rinaje, usted tiene que saber el aro, el ring y muchas cosas para poder comprar llantas. Lo digo por experiencia. Lo siguiente, transporte de correo, que también todas las empresas públicas deberían hacerlo por medio del correo nacional, que en este punto es inexistente, pero el transporte de correo entre empresas públicas debería estar dado entre empresas públicas, y el correo nacional debería ser la primera opción de la empresa pública. Sin embargo, se ha contemplado dentro del régimen especial el transporte de correos. Los contratos entre instituciones públicas. Cuando se hacen contratos entre instituciones públicas, eso no sale a concurso. Eso es un régimen especial que firma una entidad con la otra de acuerdo a sus condiciones que ellos han acordado. Las contrataciones de las instituciones financieras y aseguradoras del Estado, que básicamente para nosotros aquí en el Ecuador el tema es Sucre, y una vez que nosotros, como Sucre es la empresa estatal, entonces la mayor parte de cosas, a menos de que Sucre no tuviera ese ramo de aseguramiento, entonces uno busca otra, pero caso contrario, Sucre es la que debería estar de cajón. Y la otra opción del régimen especial es que usted sea proveedor único, es decir, que nadie más en el país tenga el servicio o el producto que usted tiene. Si nadie más tiene eso, usted es proveedor único, entonces no hay que entrar a subasta inversa, ni a catálogo, ni cotización, ni nada. Únicamente es declarado como proveedor único por el CERCOP, porque el CERCOP tiene que certificar eso, y entra a régimen
especial. Bueno, entonces eso en cuanto al régimen especial. Ahora existen unos procedimientos especiales. Los procedimientos especiales son básicamente la contratación integral por precio fijo, que es una modalidad que se da mucho en obras, que es cuando le dicen hospital, llave en mano, edificio, llave en mano. Cuando es llave en mano significa que eso se contrató por precio fijo porque le dijeron yo le voy a entregar un hospital listo para atención al público con tantas camas, con tantos servicios, esto es lo que usted va a tener aquí. Entonces el precio que le voy a cobrar es esto y la contratación va a ser por precio fijo. Sin embargo, siendo este un procedimiento especial, la contratación integral por precio fijo también tiene un techo de valor y el techo de valor está en el cuadro que yo ya les había indicado antes. El siguiente procedimiento especial es las situaciones de emergencia, como lo que estamos viviendo en este momento del COVID, como lo que vivimos en la época del terremoto, que ahí fue una emergencia localizada, ¿no? Solamente en la provincia de Manabí y en Esmeraldas y un poco en Guayas, pero el resto del país no. Pero en cambio ahorita la situación de emergencia es a nivel nacional, entonces ahí se aplican procedimientos especiales. Significa que se obvian todos los procesos de contratación. No hacemos ni subasta inversa, ni catálogo, ni nada. Lo único que hacemos es 3 proformas, que venga el proveedor, firmamos el contrato, me entrega, gracias. Eso es todo lo que se hace en situación de emergencia. Adquisición de bienes inmuebles cuando se van a comprar edificios para el Estado y el arrendamiento de bienes inmuebles, que asimismo es cuando se van a arrendar bienes del Estado. Es un poco complicado el tema de regímenes, pero yo quisiera que ustedes se lleven esta noche de que todos los regímenes se basan en el cuadro que el CERCOP tiene publicado. Entonces, antes de nada, usted revise ese cuadro que es el que le va a decir a usted si la entidad contratante está haciendo bien y si usted es de entidad contratante, si usted como servidor público está haciendo bien. Una vez que ya sabemos que existen diferentes tipos de contratación, es decir, diferentes regímenes, quiero pasar a lo que serían las fases de la contratación. Y cuando hablamos de fases de contratación, son temas que cuando nos referimos a las etapas que tiene la contratación. Estas etapas de la contratación tienen que cumplirse en cualquiera de los procedimientos. No importa el procedimiento de contratación que usted haya decidido llevar a cabo. Lo importante es que usted tiene que cumplir con todas las fases de contratación, sea servidor público o sea contratista del Estado. Porque recuerden que cuando vimos la definición de glosas, el contratista es responsable solidario, es decir que si la Contraloría viene y determina algo, el contratista también va a pagar, el servidor público sí, pero el contratista también. Entonces, ahora vamos con las fases de la contratación y en ley y reglamento e incluso en la codificación constan 3 etapas, que es la etapa preparatoria, la etapa precontractual y la etapa contractual. Esas son las 3 etapas que constan y que están reguladas con ley, reglamento y codificación. La fase preparatoria básicamente nos está diciendo que es la fase anterior a la compra. Es todo lo que el servidor público hace antes de comprar. Entonces, en la codificación en el artículo 2, en el numeral 28, les he puesto aquí textualmente, dice que la fase de la contratación pública debe incluir la modificación del plan anual de contrataciones, si es que el bien o servicio no consta ahí, la elaboración de estudios de mercado,
Si usted está haciendo una construcción, en la fase preparatoria debe constar el estudio donde usted dice lo que va a construir y cómo lo va a construir. Si estamos hablando de bienes o servicios, respectivamente, tendrán que estar o los TDRs o las especificaciones técnicas o ambas, si es el caso. Porque hay ocasiones en las que contratamos, por ejemplo, el cambio de un repuesto, pero también está incluida la instalación. Entonces, ahí tenemos dos cosas. Tenemos especificaciones técnicas y tenemos TDRs para respaldar el producto y el servicio. Tenemos la emisión de la certificación presupuestaria. Tenemos la aprobación de los pliegos por parte de la máxima autoridad. Tenemos la conformación de la comisión técnica cuando es la ocasión de formar comisión técnica, o en caso de que la máxima autoridad vaya a delegar a la persona a la que va a delegar el procedimiento. Todas estas cosas pertenecen a la fase preparatoria. Todo lo que nosotros hacemos antes de que se publique el procedimiento pertenece a la fase preparatoria. Luego tenemos lo que sería la fase precontractual. En la fase precontractual, en cambio, es cuando se publica el proceso en el portal y termina con la adjudicación. Aquí tenemos dos artículos a los que podemos recurrir. El artículo 49 de la ley, donde nos habla de la fase preparatoria, y en la codificación de las resoluciones del CERCOP, en el artículo 2, en el numeral 29, también nos habla de la fase precontractual. Entonces, en esta fase precontractual, primero, la fase precontractual inicia cuando usted publica y dice resolución de inicio, publicación para todos. Usted publica el proceso y entonces con la resolución de inicio inicia la fase precontractual. La fase precontractual es antes del contrato. En la fase precontractual, usted tiene todo lo que corresponde a la publicación de inicio, las preguntas y respuestas, la convalidación, la calificación y la adjudicación. Una vez que se dio la adjudicación, se acaba la fase precontractual. Me confundo. Y continúa la fase contractual. En la fase contractual, en cambio, podemos decir que la fase contractual se inicia en el momento en el que firmamos el contrato. Ya fuimos adjudicados, fase precontractual, fuimos adjudicados mediante la página web. Luego empezamos la fase contractual, que empieza con la firma del contrato y se termina con el desarrollo del proyecto. Cuando usted ya firma el acta de entrega-recepción, entonces se acabó la fase contractual. Aquí tenemos un poco de diferencias porque últimamente se ha venido hablando de que existiría una cuarta fase, que yo no la he considerado porque no existe ningún artículo ni de ley, ni de reglamento, ni de codificación que lo sustente. Y es esta fase que la quieren llamar la fase postcontractual, que el CERCOP dice que pudiera ser la fase en la que no está contemplado en el manual, porque ya hay un manual de las fases y tampoco se encuentra ahí, y además dice que sería la parte de una evaluación final de la adquisición y de su uso. ¿Por qué quieren crear esta fase postcontractual? Ustedes se acuerdan de las escuelas del milenio. Y también se acuerdan de que había muchas denuncias de que la gente, o de que no había uso de las escuelas del milenio. Eso, por ejemplo, es una evaluación que se haría en una etapa postcontractual, porque ya es después de la construcción, es después de la firma, es después de haberse cumplido, es después del acta de entrega-recepción. Es una fase de evaluación posterior donde decimos, hey, ¿pero por qué construyeron esto si no era necesario? Entonces, ahí estaríamos cumpliendo con una fase postcontractual, que es la evaluación final
de la adquisición y su uso. Si es que, por ejemplo, un hospital compró pruebas COVID y las pruebas COVID en este momento están siendo, ya se están caducando y no están haciendo el cambio como deben hacer. La evaluación postcontractual debería decirnos que esa adquisición fue mal hecha, porque las pruebas COVID debían tener más tiempo de caducidad. No sé cuál será el tiempo mínimo, pero en teoría así se debería cumplir. Eso en cuanto a las fases. Para finalizar un poco, yo quisiera dejar unas conclusiones para ustedes, unas conclusiones que yo he preparado el día de hoy para ustedes. Y primero, como principiantes, quisiera decirles que todas las empresas que tengan interés en venderle algo al Estado deben conocer de compras públicas y deben estar al día de lo que sale en el CERCOP, porque el CERCOP siempre publica cosas. Lo siguiente, como ciudadanos, creo que debemos siempre intentar que las compras públicas sean sostenibles. Como ciudadanos, sin importar si usted es servidor público o proveedor. ¿A qué me refiero con compras públicas sostenibles? A que las compras públicas también deberían ser amigables con el medio ambiente, amigables con el medio ambiente y además generar empleo a los productores, emprendedores y pequeños empresarios. El artículo 82 de la Constitución habla del derecho a la seguridad jurídica en el Ecuador, pero en realidad yo pongo un poco en tela de duda ese artículo porque no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo en virtud de que cuando yo les hablaba de la base legal, tenemos una ley, tenemos un reglamento y ahora tenemos una codificación que apenas fue modificada la última vez en abril del 2020, de este mismo año. Entonces, eso no habla de una seguridad jurídica, porque hay que recordar que nuestro reglamento, el reglamento de la contratación pública, de la ley de contratación pública, es del 2009, un año después de la aprobación de la ley. Y si revisamos las disposiciones transitorias que existen en la misma, en el año 2013, el presidente de la República tenía la obligación ya de expedir un nuevo reglamento en conjunto con el CERCOP y todos los actores involucrados. Pero el fin de crear este nuevo reglamento es precisamente que se cumplan con los principios de la ley, con el fin de que se permita aplicar la norma legal en materia de contratación de mejor manera y dinamizar realmente nuestra economía, que es la parte principal de la ley de contratación y de nuestra Constitución. Eso es lo que yo he querido compartir con ustedes esta noche, eso es lo que tenía preparado un poco para ustedes que son y aspiro que sean principiantes en contratación pública y que tengan ganas de seguir preparándose en el tema. Nosotros como estrato queremos estar a la vanguardia y queremos estar siempre presentes, dando opciones a nuestros clientes de las formas en las que podemos dinamizar la economía de todos. Esto es un asunto de ir sumando. Así que les agradezco por estar aquí esta noche y esto es lo que yo tenía preparado para ustedes. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a responder algunas de las preguntas que nos hicieron. Aquí la ingeniera va a responder a unas 2 o 3 preguntitas que tenemos. Esperamos que todos queden súper contentos con las respuestas y que no quede ninguna duda.
La primera pregunta dice, ¿cómo puedo calificarme en catálogo electrónico? Antes de calificarse en el catálogo electrónico, primero usted tiene que revisar si usted pertenece al catálogo electrónico normal, porque en el caso de catálogo electrónico normal, el CERCOP lanza un concurso que se hace en base a la firma de un convenio marco. Entonces, se usa uno de los procedimientos que yo ya les he contado esta noche, pero en caso del catálogo electrónico normal, el CERCOP lanza el concurso y publicita a nivel nacional, en periódicos, en la página web, en otras entidades estatales y demás. Pero cuando hablamos de catálogo electrónico inclusivo, el sistema es distinto, porque cuando usted revisa y su producto o su servicio consta dentro del catálogo inclusivo, usted tiene la opción de adherirse a ese convenio que ya fue firmado anteriormente. Entonces, hay una diferencia entre lo que es catálogo electrónico y catálogo electrónico inclusivo. El catálogo electrónico inclusivo usted se puede adherir en cualquier momento. El catálogo electrónico normal, usted tiene que esperar que el CERCOP llame a concurso. Generalmente hay convenios marco firmados como para 1, 2, 3 años. Entonces hay que revisar dependiendo de cuál sea el producto o servicio que usted pretende ofrecer. Espero haber contestado la pregunta. Pablo Acero dice, por favor, a lo que pueda, podría repetir de las glosas. Muy bien, el tema de las glosas. Existe una confusión entre lo que son las multas y las glosas, decía yo. Y la glosa es para el proveedor y también para el servidor público. La glosa generalmente la dicta la Contraloría, es decir, la Contraloría mediante los informes que ellos emiten luego de haber hecho los exámenes especiales, la Contraloría emite un informe. Este informe que emite la Contraloría puede incluir glosa. La glosa puede ser para el servidor público por haber inobservado o por haber aplicado algo mal en la ley y en el procedimiento, pero también en algunas ocasiones puede caerle glosa a la persona que prestó el servicio, es decir, al proveedor, porque es responsablemente solidario. Aquí existe responsabilidad solidaria entre el contratista y el contratante. Entonces, la glosa puede caer a cualquiera de los dos, pero la glosa lo determina la Contraloría. La multa, que era la diferencia de lo que yo les hablaba, la multa, por ejemplo, puede dar la entidad, no necesita dar la Contraloría. La multa generalmente la da la entidad porque el contratista se demoró en la ejecución. Entonces, el contratista tiene que pagar una multa de retraso por los días que no entregó el producto o el servicio. Ahí se graba una multa, pero la multa puede ser grabada por el municipio, por el Consejo Provincial o por la entidad que estuvo a cargo de la contratación. En cambio, la glosa únicamente la puede determinar la Contraloría General del Estado, pero la puede determinar para el servidor público y también para el contratista. O sea, I-O, cabería ahí el término I-O. Liliana Yasmín, ¿qué es un servicio normalizado y no normalizado? El servicio normalizado es el servicio, por ejemplo, que ya que tiene que es fácil de determinar. Por ejemplo, yo te digo servicio de limpieza de oficinas. En servicio de limpieza de oficinas, tú ya te imaginas que la cosa es fácil, ir limpiar el baño, ir lavar las ventanas, los escritorios, los tarros de basura. Esta es una limpieza de oficina y ese es un servicio normalizado. El servicio no normalizado, por ejemplo,
Es un servicio especializado que requiere una petrolera que pretende que le den un servicio de limpieza para el tubo de perforación, de exploración de un cierto punto. Entonces, ahí ya no es cualquier servicio de limpieza, es un servicio de limpieza absolutamente especializado en el ramo. Esa es la diferencia entre normalizado y no normalizado. José Erazo dice, las multas, ¿cómo calculan la entidad si la CE o CIE ínfima, etcétera? La multa no depende del proceso. La multa depende de la condición que usted acordó en el contrato. Entonces, cuando usted le van a grabar una multa, usted tiene que revisar el contrato y tiene que decir, bueno, ¿sobre qué es la multa? Entonces, le van a decir, la multa es del retraso de que usted no ha entregado, se ha atrasado con 5 días. Entonces, usted va al contrato y en el dice, a ver, ¿qué dice mi contrato con respecto a las multas? Y ahí dice, la multa se grabará a partir del segundo día de no cumplir y será hasta este porcentaje. Entonces, eso generalmente está determinado en el contrato y es absolutamente independiente del proceso de contratación. Eso ya depende del contrato que tú hayas acordado con la entidad. Eso de preguntas. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a todos por estar aquí y ha sido, espero que les haya servido lo que esta noche hemos tratado de transmitir. Bueno, queremos darle muchas gracias a la ingeniera Gabriela Sánchez por esta exposición. Estrato les da las gracias también a ustedes por su participación y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén atentos a nuestros servicios y a nuestros nuevos cursos que estaremos compartiendo en un tiempo futuro. Esperamos que estén muy bien, manténganse en casa, ya saben, cuídense mucho y muchas gracias y que tengan buena noche. Gracias.